atendernos. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo Bueno, anda? ahí nos estábamos asombrando con el anunciador que puso el gobierno nacional a anunciar inocencia fiscal. Inocencia fiscal, el diputado Espert, ¿no? Que es como un oxímoron, Espert e inocencia. Preguntaba a mi amiga Natalie de qué trabaja. No creo que le ¿De cree un qué problema. trabaja? No creo que le cree un problema a usted con su compañero de banca ahí del Congreso. No, Eh, compañero no es, en todo bueno, no sé, caso, bueno, qué sé. colega, Sí, colega, exacto. eh, circunstancial Bien. en la labor ¿Sabemos de qué parlamentaria. trabaja Esper, que ha trabajado? Porque sé que es No, empresario, pero no. entiendo que tiene campos, Ajá, pero son heredados o algo ajá. de eso, pero bueno, no soy expertólogo. No le conozco todo el pedigrí, pero sí hay que recordar, y esto sí ya es serio, que hizo campaña en un avión junto a Fred Machado. Exacto, hoy lo Ujú. recordábamos en la Que, editorial, Edu. bueno, ahí va. 2021, lo detuvieron a Machado en Neuquén en el 2021. Entonces digo, viste, estamos frente a un gobierno que habilita a blanqueos de recursos de desconocida procedencia, algunos pueden ser de actividades lícitas, pero por supuesto con algún tipo de deriva de no declaración de esos fondos, etcétera, cosa que también es un delito, pero supongamos que provienen de empresas legales, en algún caso y en otro caso no importa, porque ya pasa a ser irrelevante esto, ¿no? Y es el mismo gobierno que denuncia como criminales de guerra, poco más, a quienes se acogen a las moratorias previsionales. Esto Claro. lo que estoy diciendo no es algo que se me haya ocurrido a mí o no estoy llevando al plano del absurdo afirmaciones que no existieron. Existieron, por ejemplo, en el debate por los aumentos de los jubilados o por la moratoria previsional en esta semana que pasó. Es decir, los mismos que acusaban, por ejemplo, a trabajadores por no haber hecho sus aportes, como si tuvieran, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, que hacerlos ellos, o como si los trabajadores autónomos fueran responsables de lo precario del mercado de trabajo en la Argentina, de los peores crímenes. Y por otro lado, siga con los blanqueos, que ya no son blanqueos, lo dicen bien, ellos intentan llevar adelante un cambio cultural, donde la carga de la prueba la tiene que sostener el Estado, y mientras tanto todo el mundo que ha evadido eventualmente es inocente hasta que el Estado no lo demuestre, ¿no? Decíamos, Edu, también hoy a la mañana que hay que, metiéndonos ya en el plano de la política también interna y santafesina también, te desafío bien en eso, hay que meternos para tratar de empezar a, en esta situación tan difícil, ante un gobierno tan adverso, tan cruel, empezar a deponer actitudes personales, sectoriales, intereses sectoriales y tratar de reconstruir una plataforma transversal, democrática, inclusiva, para la provincia, para las ciudades, pero también para Argentina. ¿Cómo lo ves vos como un destacado militante, dirigente del peronismo en este caso? Yo lo vengo, no individualmente, como parte Claro. de un sector, ¿no? Planteando hace mucho la política en general, por lo menos la política del campo nacional, Mm, de las fuerzas populares, etcétera, y el peronismo en particular, tiene que volver ya no solamente a representar, porque hoy se escucha mucho esta idea, ¿no? El peronismo tiene que volver a representar a tal o cual sector, sino volver a expresar. Y expresar es otra cosa, expresar es integrar con protagonismo. La política hecha por el conjunto de la comunidad y no solo por dirigentes políticos profesionales. A mí, el sabor amargo que me queda del proceso de selección de autoridad, de elección de autoridad del Partido Justicialista más a nivel nacional, más allá de cómo haya terminado, que acá no se trata de discutir nombres, ¿no? Porque vos por ahí claro. planteás esto y te dice, no, bueno, entonces vos estás en contra de tal o cual. No, me interesa poco, en realidad no es que me interese poco, digo, me parece irrelevante para la discusión que debe plantearse, porque los liderazgos
son como la frutilla de postre, ¿no? Lo que aparece en la superficie. Ahora, creo que se perdió una oportunidad enorme, y de cara a la sociedad quedó como una discusión, como lo que fue, de dirigentes políticos profesionales con dirigentes políticos profesionales, acordando, peleándose en ocasiones, etcétera. Y eso es lo que gran parte de la población también percibe de las internas del peronismo, ¿no? Y expresar, como decía antes, integrar con protagonismo, es otra cosa, es generar las condiciones para que los trabajadores, a través de sus organizaciones gremiales, las organizaciones comunitarias, el movimiento de mujeres, los movimientos juveniles, estudiantiles, etcétera, que están en el peronismo, o que están, o que por lo menos sienten algún grado de identificación con el peronismo, y que lo hacen y lo convierten en una fuerza tan potente, tan vital, puedan formar parte de la discusión del rumbo de esa fuerza política. Eduardo, de todas formas, y en ese sentido, digo, pienso en la provincia de Santa Fe y en el peronismo de la provincia de Santa Fe, que por supuesto en las elecciones de octubre va a aportar diputados y diputadas nacionales al Congreso de la Nación, un Congreso de la Nación que quienes podemos decir estamos más de este lado de la mecha, quienes nos enfrentamos, nosotros a través de nuestros micrófonos, pero ustedes a través de la política, al gobierno de Javier Milei, tienen una obligación, podemos decir, de ganar una mayoría de bancas para poder hacer frente a este gobierno nacional. Sin embargo, no va a haber internas porque ya por ley las internas están suspendidas por el gobierno nacional, y en el caso de Santa Fe ya hay algunos dirigentes políticos, es el caso de Agustín Rossi, que ha manifestado su intención de ser candidato dentro del justicialismo por una diputación nacional. Si ya uno de los dirigentes se plantea como el candidato, ¿cómo hacen el resto de los espacios que componen ese peronismo para poder integrarse a eso si algunos no están de acuerdo con esa candidatura? Bueno, yo cuando se discutió las PASO, no solo defendí, ¿no?, el sistema de las PASO en el recinto, públicamente, etcétera, sino que también voté en contra de su suspensión, ¿no? Ni voté a favor de la suspensión, ni me abstuve, voté en contra, porque creo que había que dar una señal muy fuerte, porque primero viene la suspensión y después eventualmente va a venir la eliminación. Y hoy, para construir una mayoría consistente, en el marco de los procesos electorales, que es una parte de la construcción de esas mayorías, se necesita herramientas flexibles como pueden ser las PASO, ¿no? Entonces creo que es terriblemente rupturista para el peronismo la suspensión de esa herramienta. Después los anuncios de que quién va a ser candidato, etcétera, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Nosotros, todo el peronismo tiene una elección, como tienen todos los santafesinos, el 29 de junio de este año, dentro de algunas semanas. Salir a plantear discusiones que corresponden al segundo semestre, por decirlo de alguna manera, me parece que es un error, y me parece que denota una forma de pensar la política, ¿no? Que pone en la centralidad el deseo propio por encima de las condiciones generales en las que se da una pelea, en este caso contra el gobierno de Milei. Pero bueno, yo no me puedo hacer cargo de eso. Es público, yo soy diputado nacional, es público que también tengo la intención de continuar en esa tarea, porque creo que estoy haciendo un aporte en ese sentido, pero a nadie le importa lo que yo piense. Digo, eso se resolverá en su momento por vías en las que se pueda resolver institucionalmente, discusiones internas del peronismo, internas de la forma en que se puedan hacer, ¿no?, ya que no están las internas abiertas, etcétera. Pero yo ando por la calle, y ando mucho por la calle, de mi ciudad, la ciudad de Rosario, de la capital de la provincia, de la ciudad de Santa Fe, de toda la provincia, en la medida que me lo permite el tiempo cuando no estoy en la ciudad de Buenos Aires cumpliendo tareas legislativas, y la verdad que me para mucha gente, y en muchos casos son militantes, en muchos casos simpatizantes, en otros gente preocupada por el rumbo del país, y no hay uno solo de los que me para, y por supuesto tiene una mirada crítica con respecto al gobierno de Milei, que no me diga dos cosas.
básicamente. La primera de ellas es únanse, júntense. Júntense en un sentido amplio, no solo el peronismo, claro, sino una discusión entre dirigentes de una misma fuerza política, y yo creo que hay que tener una mirada mucho más amplia, ¿no? Esta es una pelea que trasciende los compartimentos estancos. Primero, únanse. Y segundo, gánenle. Ahora, no hay uno solo que me diga, che, ¿cómo va a ser la lista? ¿Quién va a encabezar? ¿Quién va primero, segundo, tercero? Ninguno me dice eso. Salvo alguno que tiene alguna simpatía y me dice, che, vos vas, o te pregunta. La gente tampoco tiene tan en claro quién es y quién va a dejar de ser diputado. La verdad que son discusiones de la micro, básicamente, de un sector muy pequeño de dirigentes. Entonces, que está bien tenerla, pero no trasladarlas a lo público hasta tanto no sea el momento de esa definición, ¿no? Edu, pero bueno, como se pueda resolver que dijiste en tu sí. respuesta, incluye la posibilidad de que el peronismo no logre una síntesis como partido justicialista o como frente, como se llame, y que pueda haber alguna expresión del peronismo por afuera también en los diputados nacionales. No, eso no lo sé, la verdad que me gustaría que no. Yo creo que hay fuerza, digo, hay sectores, incluso que, te doy un ejemplo concreto, digo, no me gusta, yo soy mucho de esta idea de Perón, de que hay que hablar mucho de la idea, poco de las cosas y nada de las personas, ¿no? Porque después resulta odioso, porque ahí empiezan las discusiones de cuarto orden, cuando en realidad la discusión debería ser conceptual, pero tengo que dar un ejemplo concreto, el sector de Omar Perotti. Bueno, no viene formando parte de determinadas discusiones al interior del peronismo en términos institucionales, ¿no? Ha aportado los votos para la reforma constitucional que impulsó Puyaro, pero después no dio la pelea electoral, ¿no? Bueno, no sé, yo no sé en qué andan, básicamente. Entonces no sé si están pensando en una fuerza por afuera del frente que arme el peronismo, ¿no? En el caso tuyo, ¿no? En el caso de ustedes, no tuyo, individual, sino colectivo, de tu espacio, ¿no? Mirá, nosotros venimos, es al revés la discusión que venimos dando. Ajá. Nosotros lo que venimos planteando es, el peronismo tiene que ser una fuerza articuladora de un frente muchísimo más amplio que de la disputa por la Argentina, por la provincia de Santa Fe, en las distintas localidades, junto a sectores que no están identificados partidariamente con nosotros, ni siquiera tienen una identidad de base de peronista, pero con los que es necesario concurrir. Pero mucho más allá de eso, incluso, generar un gran frente donde participen incluso sectores identitariamente peronistas, pero que hace décadas quizás, o hace años quizás, se sienten afuera de la política institucional del peronismo y transitan los gremios, las organizaciones sociales y comunitarias, las organizaciones de la economía social, etcétera, ¿no? Que no están, entre otras cosas, porque no se los ha convocado, porque se los dejó de convocar, o porque se empezó la política de dirigentes políticos profesionales rosqueando exclusivamente con dirigentes políticos profesionales. Dicho esto, lo que nosotros planteamos no es ir y ser la pata peronista de un esquema distinto, sino que el peronismo pueda entroncar y incluso conducir o ser el gran eje articulador de un gran frente de esas características. Parte de esa discusión se dio el año pasado cuando hubo un congreso provincial, para mí mal resuelto, y por lo tanto, como no estaba de acuerdo cómo se había resuelto, renuncié a la vicepresidencia, segunda vicepresidencia del partido, por la mala resolución de ese congreso. Ahora no renuncié a la afiliación partidaria, renuncié a ese cargo partidario, ¿no? Y sin embargo creo que después, al cierre, primó de algún grado de cordura, y esa estrategia que nos estamos planteando, de alguna manera cuajó parcialmente, porque no fue una lista de unidad, pero no de unanimidad, ¿no? Hubo otro sector del peronismo que fueron por afuera. Ahora, me parece que hubo cierta
reconocimiento en la decisión que se tomó, lo digo concretamente, por ejemplo, con la incorporación del sector de Juan Monteverde, por ejemplo, de que, bueno, la realidad hace que tengamos que buscar tender esos puentes, ¿no? Entonces, digo, nuestro objetivo es ese, y si la elección fue bastante buena, digo, porque si uno ve la foto dice, no, bueno, Puyaro ganó bien, etcétera, bueno, el peronismo salió segundo, pero hay que ver la película, no la foto, ¿no? El peronismo le habían dado por muerto sin tomarle el pulso, básicamente, ¿no? Estaba en -10. Bueno, el peronismo finalmente, yendo dividido y todo, no logró no fue una mala elección, incluso en algunos lugares, como Rosario y toda la zona de influencia, fue una excelente elección. Y hoy tenés dirigentes jóvenes de peronismo y fuerzas afines disputando para ganar las ciudades, por ejemplo, la de Rosario, quizá el más paradigmático, pero también Villa Gobernador Galvez, donde sucedió lo mismo con un joven, Nicolás Ramírez, que le ganó al oficialismo, a todas las fuerzas políticas, fue el más votado, incluso más que la sumatoria de otros frentes. Lo mismo en Baigorria con Antonella García. Podemos hablar de una gran elección también en la ciudad de San Lorenzo, con el candidato del peronismo, también alguien relativamente joven, y así, digo, tiro quizás del sur porque los tengo más a mano y los conozco más, pero y así podemos seguir en un montón de localidades, ¿no? Entonces, esa es para nosotros la lógica que debería seguirse, el planteo que venimos haciendo, ¿no? El peronismo le fue bien donde hubo unidad y donde hubo también renovación, ¿no? Y audacia para salirse del lugar de confort y no hacer política con el espejo retrovisor, ¿no? Tratando de todo el tiempo ante la población revalidar viejas glorias, viejas políticas que fueron en algún momento buenas para el conjunto de nuestro pueblo, pero que la sociedad está hoy en otra discusión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a dejar de lado alguna bandera? No, que nuestras banderas históricas requieren de cierta renovación y cierta audacia a la hora de plantearse de qué manera ganarle a este monstruo que tenemos enfrente, ¿no? Edu, en ese sentido, a mí me interesa resaltar algunas cuestiones que tienen puntualmente que ver con la tarea legislativa que quienes resisten allí en el Congreso de la Nación llevan adelante. Y puntualmente preguntarte por una cuestión que sucedió el jueves por la madrugada y que es la aprobación de la emergencia en discapacidad. ¿Quiénes se pararon? ¿Por qué se pararon? ¿Y cómo lo viste vos? ¿Con qué energía? ¿Con qué situación? Aquellos diputados y diputadas no acompañaron, los que no acompañaron esta emergencia en discapacidad. Mira, yo tengo acá porque soy muy malo para eso, ¿no? Para el poroteo, como se suele decir. Y además ya era, como bien vos decís, altas horas de la madrugada, tengo más en claro la votación tanto del aumento para las jubilaciones como la moratoria previsional, no así la de la emergencia en discapacidad. Ahora, lo que hay es básicamente hoy alrededor de algunos temas, ya nombré dos, ¿no? La cuestión previsional, la emergencia en discapacidad, puedo nombrar algunos otros que se van a aparecer en la discusión en las próximas semanas en el Congreso de la Nación, como lo que tiene que ver con los fondos para las universidades públicas. Son temas sensibles que rompen de alguna manera con cierta lógica que se está dando en el Congreso, donde el gobierno logra con un bloque muy pequeño disciplinar a otras fuerzas políticas, básicamente con apretadas, básicamente con llamadas a los gobernadores, básicamente con encuestas en algunos casos, donde a través de la encuesta pretenden disciplinar a una parte de la dirigencia política cagona, que dice, bueno, a ver, me opongo más o menos según lo que digan en esa encuesta, y todos sabemos que las encuestas son como las morcillas, ¿no? Solo sabe lo que tiene adentro el que la hizo. Entonces digo, esa es el estado de situación. ¿Cuándo se rompe eso? Cuando hay temas sensibles. ¿Y cómo percibe la dirigencia política que esos temas son sensibles? Porque pasa algo en la calle. Si vos te fijás, todos los triunfos, por más pírricos que hayan sido, por más que se hayan dado vuelta después a través del veto presidencial, que tuvo la oposición política en el Congreso de la Nación,
en distintos momentos entre el año pasado y este, fue con la Plaza del Congreso llena y con muchas plazas del país también llenas. Hablamos de la caída de la ley Bases en los primeros días de febrero del 2024, para eso tuvo que pasar un 24 de enero del 2024 con una enorme movilización con la CGT como gran articuladora, ¿no? En Buenos Aires y en todo el país. Hablamos de la discusión por los fondos de las universidades y esas enormes movilizaciones, hablamos de la discusión por los fondos previsionales y también esas enormes movilizaciones, y hablamos de lo que pasó el otro día, que me recordó mucho, por supuesto no con esas mismas dimensiones, pero me recordó mucho a lo del 24 de enero y la CGT. ¿Por qué? Porque se dio una articulación de demandas dispersas que aparecieron todas en la Plaza del Congreso. Bueno, esa es la lógica, es el pueblo movilizado disciplinando a la dirigencia política. Digo, es una pelea de disciplinamientos, ¿no? Diciendo, che, mirá, pasa esto, este es un reclamo, así, asá, y tiene a todos esos sectores atrás. Ese es el juego, de alguna manera, que se da. Por eso, yo no soy de la idea, yo creo que hay que ganar en las elecciones de octubre para pegarle una piña al gobierno de Milei. Eso es lo más importante, no porque vos ganes un diputado más o un diputado menos, porque después queda demostrado que un gobierno con voluntad de ir para adelante, con recursos, es decir, con fierro, y sin escrúpulos como el que tenemos, después compra a lo Cuader, a distintos legisladores, aprieta, etcétera, y siempre termina logrando salirse con la suya, salvo que afuera, como diría nuestro Papa Francisco, hay galío. Edu, ¿no? Sí, te quería... Esa es la lógica, Bien. pero esa, cuando digo que la política tiene que volver a expresar, eso es lo que estoy planteando. Dejemos de pensar la política solo en términos del PEC o de House of Cards, de dirigente político que resuelven todo por La Roca. Sí, tiene un rol importante La Roca, sí. Ahora, cuando el pueblo se organiza y da determinadas peleas, se terminó eso. Edu, te corro de ese tema, hay una enorme conmoción por lo sucedido en el día de ayer y la muerte, el asesinato de alguna manera de el nene, de Tiago, un policía de la Federal detenido, y una ministra que ha ponderado nuevamente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como en otras ocasiones, esto de que la culpa de todos los asesinatos en una nueva ley que ella mandaría, se nota que la tenía en el bolsillo de atrás del pantalón, se la vas a achacar a los delincuentes cuando, por ejemplo, acá estamos viendo inclusive filmaciones en directo que pasan en los canales de cómo fue el registro de las cámaras de la persecución del policía, los chicos hasta los pibes, digamos, los delincuentes tiraron un arma en la carrera y fueron baleados por la espalda, y una de esas balas fue la que mató a este pibe, a este niño de apenas 7 años. ¿Qué reflexión te merece esto ante tamaña barbaridad, tamaña conmoción que genera este tipo de hechos? Mire, a ver, eso fue ayer, ¿no? Las declaraciones de Patricia Bullrich reivindicando a este policía que básicamente lo que hizo fue tirar 11 balazos. Digo, hay una desproporción entre la fuerza y la amenaza, y bien vos decís... 9 segundos, Eduardo, 9 segundos, 11 balas. 11 por balas. eso digo, donde si este hecho trágico con la muerte de este niño de 7 años no se hubiese producido, por supuesto la discusión pública no estaría abierta, porque la otra persona que fue muerta en este hecho, lo que acababa de cometer un delito como intento, ¿no? de robo, etcétera, y por lo tanto la discusión se hubiese zanjado públicamente, y todas estas disquisiciones sobre si ya no tenía arma, iba corriendo, etcétera. Sabemos cómo está el clima de la discusión pública, no podría darse. Ahora, lamentablemente, esto también derivó en la muerte de este niño de 7 años. Bueno, Patricia Bullrich, que reivindicó a la persona que mató al niño de 7 años, un día antes se había metido en la discusión sobre lo que pasó con los niños de la Escuela de Fútbol de Newell, a decir
que esto era inconcebible y que no se puede maltratar, digo, más allá sobre la cuestión de fondo de eso, ¿no? Entonces, evidentemente estamos ante una persona totalmente perversa, ¿no? Que primero dice que hay que proteger a los niños, solamente para subirse a un hecho marketinero que le reportaba prensa y que era muy fácil ubicarse frente a esa discusión, porque por supuesto está mal lo que hicieron las autoridades del club, y al día siguiente, no pasó un día, y estaba reivindicando a la persona que mató a un niño de 7 años por andar revoleando balazos para todos lados. Entonces, eso es Patricia Bullrich, es una persona que en cualquier país más o menos normal no podría estar ejerciendo la función pública, ni siquiera ser panelista en el peor programa de televisión, de eso donde gritan cualquier cosa, etcétera, porque es un animal, pero es un animal que le sirve a algunos sectores del poder, y por eso siempre está ahí dando vuelta, ¿no? Y que representa algunas corporaciones dedicadas a la venta de armas, etcétera, entonces por eso están en los lugares donde está dando vueltas, ¿no? Pero me parece de una perversidad total, claro. Bien, bueno, Edu, enorme abrazo y gracias por esta entrevista, este momento en el cual podemos charlar sobre diversos temas. Siempre agenda abierta, ¿viste? Siempre acá en EASI te tiroteamos con algunas cositas que tienen que ver con la actualidad, pero también con decisiones futuras que cada uno va a ir tomando. Así que gracias.